Él era un millonario que medía el mundo en términos de fuerza y perfección, y veía la silla de ruedas de su hijo como un símbolo de debilidad, un fracaso personal. Lo rodeó con los mejores médicos, pero lo aprisionó en una jaula de sobreprotección, hasta que una humilde mesera le enseñó que la verdadera libertad no tiene nada que ver con caminar, sino con atreverse a bailar. Lo que Javier Montes vio esa noche en la pista de baile no solo lo dejó helado, demolió su universo y le mostró el camino de regreso al corazón de su hijo. En los exuberantes jardines de una hacienda histórica, cerca de Sevilla, donde la élite celebraba la vida con una alegría ruidosa y superficial, un niño observaba el mundo desde el silencio de su silla. Si esta historia ya te está atrapando, regálanos un like para que llegue a más personas y que Dios te bendiga siempre. Estamos a nada de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que lo lograremos. Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué chida ciudad o país nos estás escuchando? Nos encanta leerte. Ahora sigamos con esta historia que está por cambiarlo todo. Javier Montes, con su smoking impecable y su postura rígida, era una isla de tensión en un océano de fiesta. Apartado en un rincón cerraba un negocio por teléfono, su verdadera pista de baile. Amaba a su hijo, Leo, con una ferocidad que lo consumía, pero su amor estaba deformado por la vergüenza. Veía la silla de ruedas del niño no como una herramienta, sino como una sentencia, un recordatorio constante de una imperfección que no podía arreglar con dinero. Leo, a sus 10 años, se había convertido en un experto observador. Con una inteligencia aguda y un alma llena de música, sus ojos seguían a las parejas que giraban en la pista de baile. No había envidia en su mirada, sino un anhelo tan profundo que dolía. Había aprendido a reprimir su deseo de participar, a hacerse pequeño e invisible para no ser una carga, para no ver la sombra de decepción en los ojos de su padre. Así que se quedaba quieto, estacionado al borde de la alegría, sus dedos tamborileando un ritmo silencioso en los reposabrazos de su silla, un baile secreto que solo él podía sentir. Sofía Reyes se movía entre los invitados con una bandeja de copas, pero su cuerpo parecía vibrar con la música. Había algo en su forma de caminar, una gracia rítmica que no pertenecía al servicio de catering. Su empatía era una herida abierta. Su hermano pequeño, su alma gemela, también había vivido en una silla de ruedas. Juntos habían inventado un lenguaje secreto, una forma de bailar donde la silla no era un obstáculo, sino una extensión del cuerpo, un compañero de baile. Cuando su hermano se fue, la música en el alma de Sofía casi se apaga, pero la creencia de que la alegría del movimiento pertenece a todos los cuerpos se negó a morir. La orquesta cambió a un flamenco vibrante, un torbellino de palmas y taconeo que incendió la pista de baile. Los ojos de Leo se clavaron en los bailarines, su anhelo ahora una llama visible. Sofía al pasar lo vio. No vio a un niño discapacitado, vio el alma de un bailaor atrapada en la inmovilidad, vio a su hermano. En ese instante, tomó una decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. Javier terminó su llamada y se giró para buscar a su hijo, y la escena que presenció lo dejó sin aliento, helado hasta los huesos. Sofía se había acercado a Leo y con una sonrisa que derribaba todos los muros, le dijo: «Esa silla tiene un ritmo increíble. ¿Me enseñas cómo se mueve?». Y entonces, posicionándose detrás de él, comenzó a guiar la silla como a un compañero de baile, girándola, inclinándola, convirtiéndola en el corazón palpitante de la fiesta. Y Leo, por primera vez, no era un espectador. Estaba riendo a carcajadas, libre, el centro radiante de su propia danza. Javier se quedó anclado al suelo, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Lo que veía era tan hermoso y tan doloroso que sentía que su corazón se partía en dos. No, era solo un baile, era una liberación. Vio a su hijo, su pequeño Leo, transformado. El niño tímido y retraído había desaparecido, reemplazado por un ser radiante de alegría pura, sus brazos en el aire, sus manos marcando el compás, su risa resonando por encima de la música. Y la mujer, la mesera, no lo trataba con la condescendencia de la caridad. Bailaba con él, no para él.
celebraba su movimiento, no su limitación. En ese instante, Javier comprendió con una claridad devastadora que la verdadera prisión de Leo no eran sus piernas, sino la percepción de su padre. La vergüenza fue un golpe físico, una certeza aplastante de que había estado protegiendo a su hijo de la alegría, no del peligro. Cuando la canción terminó, un pequeño círculo de invitados aplaudió, conmovidos por la escena. Sofía, un poco sin aliento, le sonrió a Leo y se retiró discretamente, intentando volver a su invisibilidad de empleada. Pero Javier ya no la veía como invisible, la veía como una maga, una sanadora, una revelación. Dejó a sus socios de negocios plantados y caminó a través de la multitud, sus ojos fijos en ella. La alcanzó cerca de la cocina, su mente, usualmente tan llena de órdenes y estrategias, completamente en blanco. ¿Qué fue eso?, balbuceó, las palabras inadecuadas para la enormidad de lo que sentía. Sofía lo miró, y en sus ojos él vio una comprensión que lo desarmó. «Solo música», respondió ella simplemente. «La música pide ser bailada, no importa cómo». Esa noche, Javier no durmió. La risa de Leo resonaba en su cabeza, un eco agridulce. Se dio cuenta de que había pasado años construyendo un imperio de concreto y acero, obsesionado con la fuerza y la funcionalidad, mientras que la verdadera arquitectura, la de la alegría de su hijo, se desmoronaba por su negligencia. Su visión del mundo, dividida rígidamente entre fuerte y débil, perfecto e imperfecto, se hizo añicos. Vio la fuerza en la risa de Leo, la perfección en su alegría imperfecta. El conflicto interno era una guerra civil en su alma. ¿Cómo podía deshacer años de error? ¿Cómo podía aprender a hablar el idioma de la felicidad de su hijo, un idioma que una extraña dominaba con tanta fluidez? Al día siguiente, Javier hizo lo impensable. Usó sus formidables recursos no para investigar una empresa, sino a una persona. Encontró a Sofía. Le ofreció un trabajo, no con la arrogancia de un magnate, sino con la humildad de un suplicante. «Quiero que seas la compañera de Leo», le dijo. «No una terapeuta, no una enfermera, una compañera de alegría. Enséñame a bailar». La oferta era tan inusual, tan desesperada, que Sofía dudó. No quería ser un proyecto de caridad para un millonario arrepentido, pero el recuerdo de la risa de Leo, tan parecida a la de su propio hermano, era un imán demasiado poderoso. Aceptó, con la condición de que su trabajo no fuera arreglar a Leo, sino simplemente celebrar quién ya era. La introducción de Sofía en la vida de los Montes fue recibida con una hostilidad gélida. La exesposa de Javier, una mujer que creía en la disciplina y la terapia clínica, estaba horrorizada. «Estás loco, Javier», le gritó por teléfono. «Leo necesita estructura, no fantasías. ¿Una mesera que baila? Le estás dando falsas esperanzas. Lo estás convirtiendo en un espectáculo de circo». El resto de la familia se hizo eco de su opinión. Veían la decisión de Javier como una abdicación de su responsabilidad, un acto irresponsable que ponía en peligro la ya frágil estabilidad emocional de Leo. La batalla por el bienestar del niño se convirtió en una guerra entre dos filosofías, la que buscaba normalizarlo y la que buscaba celebrarlo. Javier, por primera vez, se mantuvo firme contra su familia. La imagen de la danza de Leo era su escudo, su argumento irrefutable. «Ustedes ven su silla y quieren esconderla», les dijo en una tensa reunión familiar. «Sofía ve su silla y la convierte en una pareja de baile. ¿Quién creen que lo está liberando de la verdad?» Pero sus palabras caían en oídos sordos. La presión para que despidiera a Sofía y volviera a los métodos probados y comprobados era constante, una prueba diaria a su nueva y frágil convicción. Mientras tanto, Sofía y Leo crearon su propio mundo, un santuario de ritmo y movimiento. No solo bailaban, exploraban la ciudad, encontrando rampas y superficies lisas que se convertían en sus escenarios improvisados. Sofía le enseñó a Leo a ver la ciudad no como una serie de obstáculos, sino como una pista de baile llena de posibilidades. Leo, a su vez, comenzó a florecer. Su timidez se disolvió, reemplazada por una confianza tranquila. Comenzó a coreografiar sus propios movimientos,
usando la parte superior de su cuerpo y las ruedas de su silla para crear un estilo de danza único y personal. Javier observaba esta transformación con una mezcla de asombro y una profunda sensación de inadecuación. Se sentía como un extraño mirando la felicidad de su propio hijo. Intentaba unirse a ellos, pero sus movimientos eran torpes, su ritmo inexistente. Se sentía torpe, no solo físicamente, sino emocionalmente. No sabía cómo entrar en ese círculo de alegría. Sofía, con su empatía habitual, se dio cuenta de su lucha. «No tiene que bailar, señor Montes», le dijo un día. «Solo tiene que ser el público. El aplauso de un padre es la música más importante». Pero para Javier, ser un espectador ya no era suficiente. Había pasado demasiado tiempo al margen de la vida de su hijo. Quería ser parte de la música. Una tarde, mientras Sofía y Leo practicaban en la terraza, Javier se acercó. No dijo nada. Simplemente se sentó en el suelo, observando, y por primera vez, en lugar de ver la silla, vio el movimiento. En lugar de sentir pena, sintió admiración, y lentamente, casi imperceptiblemente, comenzó a seguir el ritmo con la mano, un pequeño y tímido paso hacia el mundo de su hijo. El verdadero desafío llegó cuando Leo, rebosante de su nueva confianza, anunció que quería participar en el concurso de talentos de su escuela. El terror se apoderó de Javier. El colegio de Leo era una institución de élite, llena de niños perfectos y padres competitivos. La idea de que su hijo se expusiera a una posible humillación, a la lástima o a la burla, era una pesadilla. Su primer instinto fue prohibírselo, volver a la sobreprotección, al viejo manual. Pero entonces vio la determinación en los ojos de Leo y la tranquila confianza en los de Sofía, y supo que prohibírselo sería la verdadera crueldad. Sería volver a ponerlo en la jaula de la que acababa de escapar. El día del concurso de talentos, el auditorio de la escuela bullía con la energía nerviosa de los niños y el orgullo expectante de los padres. Para Javier, sentado en la tercera fila, el aire era irrespirable. Cada risa, cada murmullo, le parecía una amenaza velada. Su corazón era un martillo contra sus costillas y luchaba contra el impulso primal de correr al escenario, tomar a Leo y huir a la seguridad de su fortaleza de lujo. Había pasado toda su vida construyendo muros para protegerse de la debilidad y ahora, voluntariamente, se había sentado en la primera fila para ver a su mayor vulnerabilidad expuesta bajo los focos. Cuando el presentador anunció, y ahora, con un número de danza muy especial, Leo Montes, un silencio incómodo recorrió a parte del público. Javier vio las miradas de lástima, las sonrisas condescendientes, y sintió una oleada de furia impotente. Entonces, la cortina se abrió. Leo estaba en el centro del escenario solo, su silla de ruedas brillando bajo la luz. A un lado, en la penumbra, estaba Sofía, no como una coprotagonista, sino como un punto de anclaje, una presencia de apoyo silenciosa. Le dio a Leo un pequeño asentimiento, una transferencia de coraje, y luego se retiró a las sombras. La música comenzó, una pieza instrumental moderna, llena de ritmo y alma, y Leo comenzó a bailar. No era un baile de movimientos limitados, era una explosión de expresión. Usaba su torso, sus brazos, sus manos, para pintar historias en el aire. Giraba su silla con una velocidad y una precisión que la convertían en un torbellino. Usaba las ruedas para crear ritmos de percusión contra el suelo del escenario, sus frenos para crear pausas dramáticas. No estaba bailando a pesar de su silla, estaba bailando con ella. La había transformado de una prisión a una extensión de su propia alma vibrante. La energía en el auditorio cambió. La lástima fue reemplazada por el asombro. Las sonrisas condescendientes se convirtieron en bocas abiertas de incredulidad. Estaban presenciando algo que no encajaba en ninguna de sus categorías preconcebidas. No era un acto de superación, era simplemente un acto de arte. Leo no pedía compasión, exigía admiración. Su rostro, que antes era una máscara de timidez, ahora estaba iluminado por una alegría feroz, desafiante, una declaración de que su cuerpo, tal como era un recipiente perfecto para la belleza y el movimiento. Javier lo vio,
todo como si estuviera viendo nacer el sol por primera vez. Cada giro de la silla de su hijo era una demolición de sus propias percepciones limitadas. Cada movimiento de sus brazos era una reconstrucción de su definición de fuerza. Vio la verdad en su forma más pura. La verdadera discapacidad no estaba en las piernas de Leo, sino en su propio miedo. El orgullo que sintió fue tan abrumador, tan visceral, que se sintió como un dolor en el pecho. Las lágrimas corrían por su rostro sin que él se diera cuenta. No eran lágrimas de tristeza por lo que su hijo no podía hacer, sino de una alegría cegadora por quién era. Cuando la música terminó y Leo quedó en el centro del escenario, con el pecho agitado y una sonrisa triunfante, el silencio duró un segundo, y luego el auditorio estalló. No fue un aplauso educado, fue una ovación atronadora, de pie, un rugido de aprecio genuino por la valentía y el arte que acababan de presenciar. Javier aplaudía con tanta fuerza que le dolían las manos. Su aplauso era un grito de amor, de disculpa y de una gratitud infinita. En el caos feliz de los bastidores, Javier se abrió paso entre los padres que felicitaban a Leo. Cuando finalmente llegó a su hijo, no había palabras. Simplemente lo abrazó, silla y todo, con una fuerza que transmitía todo lo que no podía decir. Enterró su rostro en el pelo de Leo, inhalando el olor a victoria y a inocencia. «Estuviste fuerte, estuviste perfecto», susurró finalmente, su voz quebrada por la emoción. Leo se apartó un poco y lo miró, sus ojos brillando con una sabiduría que iba más allá de sus 10 años. «No fui fuerte, papá», respondió con una simplicidad que desarmó a Javier por completo. Solo estaba feliz. Esa frase, tan pura y tan profunda, fue la llave final que abrió la última cerradura en el corazón de Javier. La superación de su dolor, de su vergüenza, fue completa. Entendió que su misión como padre no era enseñarle a Leo a ser fuerte para superar su condición, sino aprender de él a encontrar la alegría dentro de ella. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. Más tarde, cuando se encontraron con Sofía, Javier la miró con una nueva comprensión. «Gracias», dijo, y la palabra abarcaba un universo de significado. «No solo le enseñaste a bailar, le enseñaste a ser libre. Y me lo enseñaste a mí también». Sofía sonrió, sus ojos reflejando el orgullo que sentía por su alumno. «Yo no le enseñé nada, señor Montes», respondió ella. «Solo le di el escenario. La música ya estaba dentro de él». Al salir de la escuela esa noche, bajo un cielo estrellado, Javier caminaba al lado de la silla de ruedas de Leo, no empujándola, sino simplemente acompañándolo. Por primera vez, no sentía la necesidad de protegerlo del mundo. Sentía el orgullo de presentárselo al mundo. La silla de ruedas ya no era un símbolo de fracaso, era un trono. Y su hijo, el niño que le había enseñado el verdadero significado de la fuerza, era un rey. La transformación de Javier ya no era un esfuerzo consciente, sino una nueva forma de ser. Había aprendido que las estructuras más importantes no siempre son las que se pueden ver y tocar, y que la verdadera construcción, la que realmente perdura, es la que se hace con los materiales invisibles de la alegría, la aceptación y el amor incondicional. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Su imperio de concreto había servido a su propósito. Era hora de empezar a construir algo que realmente importara. La actuación de Leo en el concurso de talentos fue el catalizador que solidificó la nueva visión de Javier. A la semana siguiente, conmocionó al mundo empresarial al anunciar la venta de una de sus constructoras más rentables. No se estaba retirando, se estaba reenfocando. Con los beneficios de la venta, creó la Fundación Leo Montes, una organización sin precedentes en España. El primer estudio de danza y artes escénicas de alto rendimiento, diseñado desde cero, para ser totalmente accesible y estar centrado en artistas con diversidad funcional. No era un centro de terapia, era un conservatorio de élite, un lugar para forjar profesionales. El beneficio social fue inmediato y profundo. La fundación se convirtió en un faro de inclusión, cambiando radicalmente la percepción pública
sobre la discapacidad y el arte. Jóvenes que antes estaban confinados a los márgenes de la sociedad encontraron un lugar donde su talento no solo era aceptado, sino celebrado y llevado a su máximo potencial. La nueva filosofía de vida de Javier se convirtió en el lema de la Fundación. Las estructuras más importantes que podemos construir no son de hormigón, sino de oportunidad y alegría. Sofía, cuya visión había inspirado todo, fue nombrada, como era natural, directora artística. Su empatía y su innovadora visión de la danza inclusiva eran el alma de la institución. Javier encontró un nuevo tipo de satisfacción en su trabajo. Pasaba sus días no en salas de juntas, sino en los estudios de la Fundación, observando los ensayos, ayudando con la logística, siendo simplemente el papá de Leo. Su relación con su hijo se profundizó hasta convertirse en una asociación de respeto mutuo. Aprendieron a comunicarse a través del lenguaje compartido del arte, encontrando una conexión que trascendía las palabras. Javier se convirtió en el mayor fan de Leo, no solo como padre, sino como un admirador genuino de su creciente talento. La Fundación no solo cambió la vida de sus estudiantes, sino que también transformó a Javier. El hombre rígido y controlado fue reemplazado por alguien más abierto, más humilde, más feliz. Aprendió que la verdadera fuerza no residía en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de encontrar la belleza y el poder en todas las formas de existencia. Dejó de intentar arreglar a su hijo y, en su lugar, permitió que su hijo lo arreglara a él, sanando la fractura de su propia percepción limitada del mundo. 5 años después, es la noche de estreno de la primera producción profesional de la compañía de danza de la Fundación. El teatro está lleno. La expectación es eléctrica. Leo, ahora un adolescente seguro de sí mismo y un bailarín carismático, es uno de los protagonistas. Su actuación es impresionante, una mezcla de fuerza, gracia y una emoción cruda que cautiva al público. Cuando cae el telón, la ovación es ensordecedora. En la primera fila, Javier no mira el escenario, sino el rostro radiante de su hijo mientras hace una reverencia. La escena que una vez lo habría destrozado, ahora lo reconstruye. Ya no ve una silla de ruedas, ve a un artista, y en la alegría de su hijo encuentra su propia y duradera redención. ¿Crees que las mayores limitaciones que enfrentamos son las que nos imponemos a nosotros mismos a través de nuestras percepciones? Deja un like si crees que la alegría es una fuerza que no conoce barreras físicas. Suscríbete para más historias donde el amor de un padre aprende a celebrar en lugar de limitar. Comenta, baila tu alegría. Si tú también crees que el arte es un lenguaje universal que pertenece a todos los cuerpos.